unos meses por fin me voy a mudar definitivamente a esta casa. Me tomó un poco de tiempo y también tuve que pasar por algunos obstáculos para llegar hasta este punto, pero ahora cada vez falta menos para poder vivir aquí. Así que hay algo que tengo que hacer primero: preparar este lugar para que realmente pueda convertirse en mi hogar. Vivir rodeada de naturaleza es algo que me encanta. Escuchar los árboles moverse con el viento, los pájaros cantando y tener un poquito de verde alrededor de la casa es absolutamente precioso. Pero también significa tener que darle mantenimiento de vez en cuando. Y en mi caso, este lugar ha estado prácticamente abandonado durante los últimos 2 años. En un capítulo anterior de esta saga de mi casita, ya les había mostrado cómo había estado limpiando esta parte de la casa. Y al ser temporada de lluvia, solo una semana después ya creció toda esta parte. Así que hoy me van a acompañar a poner un poco de orden en todo esto y preparar mi casa poco a poco para que finalmente pueda mudarme aquí. No sé cuánto tiempo me va a tomar, ni si todo va a salir como espero, pero supongo que eso también forma parte de construir un hogar desde cero. Siento que subestimé mucho esto. Yo pensé que iba a ser más sencillo, que con 2 golpes ya se iba a partir la piedra, pero no creo que sea el caso, así que no sé qué voy a hacer.
no se grabó cuando se cayó. Así que bueno, pues se cayó y sí funcionó. De repente se empezó a sentir un olor a tierra mojada, que eso solo significa que la lluvia se avecina. Así que tengo que apurarme a hacer las últimas cosas para que no me agarre desprevenida. Lo bueno que lo único que me quedaba hacer era asegurar esas ramas a la reja que tengo a la pared, porque han estado creciendo descontroladamente y quiero guiarlas para en un futuro poder tejerlas y así tener una pared de bugambiles. Qué triste. Este árbol de ciruela ha estado creciendo de una manera que ha estado obstruyendo los tubos pluviales que están en el techo, y ahora que es temporada de lluvia y prácticamente llueve todos los días, todas las hojas y ramas que se caen en el techo, pues hace que se encharque todo el agua. Así que vamos a cortar la rama que va directamente al techo. Pero eso lo vamos a hacer mañana porque ya va a empezar a llover. Seguí usando el método de la soga para evitar que la rama se caiga encima de la reja, y como funcionó muy bien la última vez, pues esperemos que esta vez sea lo mismo. Afortunadamente todo salió bien, así que subí al techo para quitar todas las hojas que estaban dentro del tubo porque había demasiadas.
Y aprovechando que estoy aquí, voy a quitar un poco de unas ramas del tronco que quedó porque está impidiendo que la luz le dé directo a la naranja pequeña que tengo al lado. No sé si puedan ver, pero las ramas han estado creciendo un poco espaciadas, lo que significa que no le está dando sol y por eso no ha estado creciendo. Y bueno, poco a poco esta casa empieza a sentirse un poquito más como un hogar. Todavía queda muchísimo por hacer, pero supongo que esto apenas es el comienzo de todo lo que quiero construir aquí. Espero que hayas disfrutado acompañándome en este pequeño avance y nos vemos en el próximo video. Adiós.